Que dentro de cada una de tus células hay un libro con millones de páginas, lleno de instrucciones para crear y mantener la vida. Ese libro es tu ADN, pero ¿cómo puede tanta información caber en un espacio tan diminuto? ¿Y cómo se organiza para que todo funcione con precisión? Y más importante aún, ¿qué pasa si algo sale mal? Hoy exploraremos desde la estructura más grande, el genoma, hasta la más pequeña, los nucleótidos, para entender cómo la vida se escribe y se mantiene en equilibrio. Para entender cómo funciona la información genética, primero debemos de ver el panorama completo, el genoma, que va a ser todo el material genético contenido en una célula. En los humanos esto va a equivaler a 3.200 millones de pares organizados en 23 pares de cromosomas. Lo interesante es que aunque tenemos 20.000 genes, nuestro cuerpo puede producir más de 100.000 proteínas. Esto es posible gracias a un proceso llamado splicing alternativo, en el que un solo gen puede generar diferentes proteínas dependiendo de cómo se ensamblan sus fragmentos. Ahora bien, toda esta información genética no puede estar flotando al azar en la célula. Tiene que estar empaquetada de forma precisa y compacta, y ahí es donde entra en juego la estructura del ADN. El ADN va a tener la forma de una doble hélice, lo que le va a permitir almacenar información de manera compacta y estable. Cada hebra del ADN va a estar hecha de pequeñas unidades llamadas nucleótidos, que van a estar formados por un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada. Ahora, la importancia de los enlaces químicos, por ejemplo con los puentes de hidrógeno, va a ser que van a mantener unidas las bases complementarias, como va a ser adenina y timina o citosina y guanina, como un cierre, como un tipo de cremallera. También va a haber un enlace fosfodiéster que va a unir a los nucleótidos dentro de cada hebra, dándole estabilidad a la estructura. Pero el ADN no va a ser solo una increíble estructura, lo que realmente importa es la información que contiene. Y aquí es donde entramos al siguiente nivel, los genes. Un gen va a ser una sección del ADN que va a contener las instrucciones para producir una proteína o una molécula de ARN funcional. Dentro de sus componentes van a tener los exones, que van a ser las partes del ADN que realmente codifican para las proteínas, los intrones, que van a ser los fragmentos que se eliminan durante el procesamiento del ARN, y las regiones reguladoras, que van a actuar como un tipo de interruptor que va a determinar cuándo y dónde se va a activar un gen. Ahora piensa en un gen, por ejemplo, como una receta de cocina. Los exones van a ser los ingredientes esenciales, los intrones van a ser las notas que se eliminan al pasar la receta limpio y las regiones reguladoras van a ser las instrucciones sobre cuándo y cómo cocinar. Hasta ahora hemos visto cómo el ADN almacena información y cómo los genes la utilizan, pero ¿cómo se mantiene organizada toda esta información dentro de la célula? Aquí es donde entra la asombrosa compactación del genoma. Dado que el ADN mide aproximadamente 2 metros de largo en cada célula, debe compactarse de manera precisa, para que pueda caber dentro del núcleo que mide solo 5 a 10 micrómetros. Entonces, esto va a ocurrir en varios niveles. Por ejemplo, las histonas, que van a ser las proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN para formar la cromatina, que ésta se va a enrollar aún más para poder formar los cromosomas. La forma en que se organiza el ADN no es casualidad. La compactación y el acceso a la información genética debe estar perfectamente regulado, ya que cualquier error en esta organización puede alterar la función de los genes. Algunas de las consecuencias de los errores genéticos son, por ejemplo, en enfermedades como la fibrosis quística, que una mutación en estos genes pues la produce, o también errores en la regulación genética que pueden llevar al cáncer, que ocurre en mutaciones en genes supresores de tumores. Entonces, ¿qué pasa si algo sale mal en este sistema tan delicado? Un solo error en la secuencia del ADN puede tener consecuencias enormes. Veamos por qué. Entonces, hablando de mutaciones, pues estas van a ser un cambio en la secuencia de ADN que puede afectar la función de un gen. Por ejemplo, imagina que en una partitura musical, una sola nota es cambiada por algún motivo, por algún error. Entonces, este puede ser un pequeño ajuste, pero si la nota es clave en la melodía, pues toda la canción podría sonar diferente e incluso desafinada. Pues lo mismo ocurre en el ADN. Una sola mutación en la secuencia genética puede alterar la producción de una proteína y afectar el funcionamiento de una célula o un organismo completo.
Entonces vamos a tener distintos tipos de mutaciones. Algunos ejemplos pueden ser las puntuales, en el que hay un solo cambio de base, por ejemplo, en una anemia falciforme, puede haber inserciones o deleciones, que va a ser cuando se añaden o se eliminan nucleótidos, alterando la proteína resultante, o reordenamientos cromosómicos, como cambios grandes en la estructura de los cromosomas, por ejemplo, en el síndrome de Down. Entonces, así podemos ver la estabilidad del ADN es fundamental para la vida. Por eso, la célula va a tener mecanismos para reparar las mutaciones y asegurar que todo funcione correctamente. Como pudimos ver, la biología molecular nos va a permitir entender cómo la información genética se organiza, se expresa y se mantiene en equilibrio dentro de la célula. Desde la estructura de ADN hasta la función de los genes, cada detalle va a ser crucial para el funcionamiento del organismo. Un solo cambio en la secuencia genética puede tener un gran impacto, lo que demuestra la precisión con la que opera la vida a nivel molecular. Entonces, gracias a estos conocimientos, hoy podemos desarrollar tratamientos, estudiar enfermedades genéticas y avanzar en la biotecnología, demostrando que comprender la biología molecular va a ser clave para entender y mejorar la vida. Gracias.